Qué gusto el poderles saludar nuevamente. Estamos en su programa Joyas Eternas y en esta oportunidad vamos a tratar otro de los temas también interesantes dentro del contexto bíblico, y para ello nos acompaña el pastor Hernando Mejía. Así que, pastor, nuevamente buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rigo, un gusto estar contigo esta vez. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la doctrina engañosa, sobre lo que muchas veces nos venden en las iglesias y que en realidad no edifica en nada nuestra vida como cristiano. ¿Qué es la doctrina, primero, para poder ir dándole a conocer a nuestros televidentes, amigos? Bueno, la doctrina es una enseñanza, y recordemos que la enseñanza, en los términos pedagógicos, lo que quiere es la transformación del educando. Es decir, que lo que hacemos los pastores es transmitir una enseñanza que obviamente no es nuestra, una enseñanza o que no debería ser nuestra, ni una enseñanza de una doctrina de una iglesia específica, sino que lo que tenemos que hacer los ministros es llegar a la Escritura, a la Biblia, que es la fuente de doctrina, y poder establecer ahí la enseñanza. Acordemos que Jesús dijo que nuestra función de todo cristiano era ir por todo el mundo, entre las naciones, haciendo discípulos. Los discípulos son alumnos, y dice cómo tenemos que hacerlos. Primero hay que bautizarlos, a los que han creído en la fe en Cristo, bautizarlos, y luego hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús enseñó. Y todas las cosas que Jesús enseñó para que nosotros guardemos en este tiempo de la iglesia están establecidos en el Nuevo Testamento, específicamente en las epístolas del apóstol Pablo, porque Pablo fue el perito arquitecto que se quedó para poder bajar del cielo a la tierra la doctrina que iba a establecerse en la iglesia. Recordémonos que la iglesia no es Israel. Recordémonos que hubo una doctrina para Israel que está establecida en la ley de Moisés, en la Torá. Pero recordemos que la iglesia no es israelita, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es celeste, no es terrestre. Correcto. Entonces había necesidad de darle doctrina, darle enseñanza, mandamientos, ordenanzas a la iglesia, y eso está establecido en las epístolas del apóstol Pablo. Por eso los cristianos tenemos que leer con acidez y tenemos que ser lectores y tenemos que ser estudiosos de la doctrina, de la enseñanza que estableció el apóstol Pablo. Cuando se habla de doctrina falsa, ¿a qué estamos hablando? Bueno, el mismo apóstol Pablo definió en Gálatas capítulo 1 que puede venir un hombre, incluso Pablo, volverse un apóstata y después torcer lo mismo que enseñó. O incluso, dijo Pablo, puede venir un ángel del cielo para establecer una doctrina, una enseñanza diferente a la que ya se estableció en las cartas paulinas. Entonces el mismo Pablo dice, si yo mismo después vengo a enseñar otra cosa que la que enseñé, o viene un ángel del cielo, el tal sea anatema. Anatema significa maldito, o sea que hay una maldición para aquella persona que enseña lo contrario a lo que está establecido en la Escritura, en las epístolas del apóstol Pablo. En algunas iglesias se venden doctrinas o, por decirle algo, por ejemplo, de la superación económica, de que en determinado momento se le da mayor valor a algunas situaciones, por ejemplo, una piedra, agua de un río. En ese aspecto, la iglesia, o por ejemplo, en el caso de su iglesia, ¿qué enseña? Por ejemplo, ¿qué le da a la gente? Bueno, la verdad, Rigo, la pregunta es un poquito extensa, que voy a tratar de ser breve. Para empezar, quiero dejar claro que Dios no le da a las cosas inmateriales poderes intrínsecos. Okay. Es lo primero que tenemos que tener claro. Okay. Primero tenemos que establecer que Dios no está respaldando objetos, está respaldando hombres. Tenemos que entender esto para ser más claros, que estamos en la época, en la era, en la que Dios no está usando ni siquiera ángeles para evangelizar, ni ángeles para echar fuera demonios, ni ángeles para salvar almas, ni ángeles para sanar cuerpos. No es el tiempo angélico, es el tiempo de los hombres. Es el tiempo en que los hombres nacidos de nuevo están llamados a portar el evangelio. Y si ni siquiera los ángeles están habilitados hoy para hacer nuestra función, mucho menos las piedras, mucho menos el agua o el aceite o cosas por el estilo. Le explico esto. Cuando Cornelio, que fue el primer gentil que se convierte, cuando en Hechos 10 recibe la visita de un ángel, me es sorprendente ver que el ángel viene
enviado del cielo solo para darle la dirección donde se encontraba Pedro. El ángel no vino para darle palabra de salvación, ni palabra de vida. Sencillamente le dijo, busca a Pedro, lo encuentras en esta dirección y él te va a explicar el camino del evangelio. ¿Por qué no se lo enseñó el ángel? El ángel le enseña a Cornelio la palabra de Dios y yo le aseguro que Cornelio cree. Si le creyó que existía Pedro y la dirección de Pedro, ¿cómo no le iba a creer el mensaje salvador del evangelio? Correcto. Porque el ángel no se lo dio, porque Dios nos está enseñando que no es el tiempo en que los ángeles enseñen, sino que los hombres estamos llamados a enseñar la doctrina y la palabra de Dios, y estamos llamados a enseñar la salvación a través de Jesucristo. Entonces ahora analicemos cómo estaba Pedro. Pedro no estaba bien, porque Pedro recibe la orden de Dios en esa visión que tiene, mata y come, y Pedro dice no, 3 veces dijo no, o sea que estaba más obediente el ángel que Pedro. Sin embargo, Dios no usó el ángel, usó a Pedro. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, como Pedro era racista, como él no quería tener contacto con los gentiles, sino solo con los de su raza judíos, entonces cuando llegó a la casa de Cornelio, todavía le dice a Cornelio, ¿por qué me invitaste? ¿O por qué me llamas a tu casa, que eres un gentil? ¿Acaso no sabes lo difícil que es para un judío entrar a la casa de un gentil? Todavía llegó arrogante, todavía con esa arrogancia, sí, prepotencia, claro, exclusivismo y racismo. Sin embargo, Dios lo usó y no usó al ángel, porque Dios nos está enseñando que es el tiempo en que Dios está usando hombres y no ángeles, y tampoco está usando elementos para evangelizar. Entonces descartemos que el aceite tenga un poder intrínseco para sanar o para liberar, porque hay gente que dice, de repente se oyen ruidos en la casa, de repente se ven sombras. ¿Sabe qué, hermano? Hay que liberar su casa, y yo sí creo que hay casas que hay que liberar, pero no creo que liberemos las casas echándoles aceite o aguas benditas o aceites benditos o sal bendita o vino bendito, que son los elementos que veo yo que mucha gente usa hoy. Realmente eso es absurdo y es ridículo. Dios está usando a los hombres. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo, usted cree en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Amén. La Biblia dice que los que creemos en su nombre y en el poder que tiene su nombre, dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Yo sí creo que hay casas que puedan ser liberadas. Creo que hay hombres que pueden ser liberados, pero no se liberan con agüitas, ni con aceites, ni con sales, ni con vinos. Los lugares son tomados por el poder del nombre de Jesucristo y la autoridad que tiene la iglesia. Nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios. Nosotros tenemos la autoridad para poder liberar ambientes espirituales. Entonces, pero no necesitamos otro elemento más que el nombre de Jesucristo. Si ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no necesitamos otro elemento. El poder del nombre de Jesucristo es suficiente. No hay otro elemento. Hay gente supersticiosa hoy en día que se trajo quizá de Roma, porque Roma, la religión romana, enseñó por mucho tiempo que el agua te santiguaba, que si tú te mojabas los dedos y te persignabas y podías salir protegido para la calle, porque esa agua que te habías echado te iba a bendecir y proteger. Incluso mucha gente utilizó amuletos, aún con íconos de santos, íconos del Señor Jesucristo, que fue un atrevimiento terrible, porque los que sabemos de la Biblia sabemos que el portar una imagen de Dios o de Jesucristo o del Espíritu Santo es una blasfemia contra el mismo Dios. Él no se agrada ni se complace de eso. Pero como eso se enseñó, hoy en día como que la iglesia cristiana está adoptando ese tipo de animismo, ese tipo de superstición, ese tipo de actos deleznables a la luz de la Escritura. Yo a la luz de la Biblia puedo explicar y enseñar que Dios no está usando elementos de objetos para poder bendecirnos. Si Dios es espíritu, el que le adora tiene que adorarle en espíritu, y Dios lo va a bendecir porque el Espíritu Santo está con nosotros. Yo estaré con vosotros, dijo Jesús, todos los días de vuestra vida. Él está con nosotros. No necesitamos elementos para poder ser resguardados, no necesitamos elementos para poder ser bendecidos, si su presencia sola nos bendice. Esa fue la gracia de Israel. ¿Qué es lo que hacía invulnerable a Israel? La presencia de Dios. No era el tabernáculo, ni era el templo, ni era el arca. Un día creyeron que el arca era el amuleto, y lo que hicieron Dios para probarles que el arca no tenía poder intrínseco es que los filisteos se robaron el arca, pues. O sea, como para decir, Dios, perdónenme, el arca no los va a bendecir, lo que los va a bendecir es mi presencia, eso es lo que bendice. Y el creyente que tiene presencia de Dios está asegurado y está resguardado por esa santa presencia. ¿Cómo se sabe que yo tengo la presencia de Dios? Lo siente, uno lo siente.
uno lo siente al principio y después se conecta en la fe. O sea, es imposible decir Dios está conmigo y no lo siento. Y los que conocemos de la presencia de Dios sabemos que Dios visita. Que una vez tuvimos que parar aquí el programa. Estábamos hablando de la oración y tuvimos que parar el programa porque la verdad que esto no salió en cámaras, pero nos quebrantó el Espíritu Santo y aquí había una presencia de Dios muy hermosa, muy grande, porque Dios visita. Y creo que la gente que tiene un contacto con Dios sabe que Dios le visita, Dios habla, Dios abraza, Dios acaricia, Dios bromea, Dios hace muchas cosas porque es una persona, no es una idea. No es un material. No, mucho menos. Dios, es una persona con la que se puede hablar y tener comunión. Dios es un Dios de poder que sana, que libera, que da gozo, que da bendición, que da paz. Dios es Dios. ¿Se ha tergiversado en determinado momento el mensaje en los últimos tiempos? Por ejemplo, platicábamos fuera de micrófono de que antes pues se hablaba mucho del infierno, que era como una doctrina de miedo. Hoy estamos hablando de prosperidad, hoy estamos hablando más de tener una vida mucho más cercana en cuanto a cuestiones materiales, pero no en sí a una verdadera relación con Dios. Bueno, la verdad que los que predicaban del infierno, predicaban verdades. Correcto. Pero tal vez no era una verdad completa. Es que ese es el problema cuando hablamos verdades incompletas. Entonces, por ejemplo, se le hablaba mucho a la gente del infierno, entonces la gente, como no tenía la verdad completa, buscaba a Dios por miedo, buscaba a Dios por temor de irme al infierno, buscaba a Dios para no quedar endemoniado. Pero realmente no había una convicción producto, resultado de una comunión íntima con Dios. Lo que Dios quiere, más que le tengamos miedo, lo que Dios quiere más que sepamos del infierno, es que Él es real, que Él existe y que podemos tener un contacto con Él y una relación con Él, intimidad con Él. Cuando entendemos esto los cristianos, entonces ya las doctrinas del infierno, de la prosperidad, las manejamos con equilibrio. Porque los que predicaban el infierno, repito, hablaban verdades. El infierno es real, existe. Sí. Y si alguien se va de la tierra sin Cristo en el corazón, ese hay que llorarlo, no 40 días, 9 días. Ese hay que llorarlo toda una eternidad porque se perdió para siempre. Yo no puedo predicar otra cosa más que lo que dice la Biblia. Si una persona vino a la tierra y se va sin Cristo en el corazón, lamento mucho, pudo haber hecho dinero, fortuna, familia, paz, lo que sea. El hombre o la mujer terminará en el infierno, sea joven, sea niño, terminará en el infierno, porque nadie se va a salvar si no es por el único medio que el Padre otorgó a los hombres, que es Jesucristo. Está prohibido a los televidentes morirse sin haber recibido antes a Jesucristo como Señor y Salvador, y creo que Dios a todos, a través de estos medios, a través de muchos medios, le está hablando a todos los hombres de lo serio que es recibir a Cristo como Señor y Salvador, servirle, vivirle y adorarle. Pero vamos, Rigo, también la gente que hoy prospera cambió la temática y ya no habla tanto del infierno, sino que habla del materialismo, de que podemos prosperar económicamente, de que podemos vivir holgadamente en la tierra. Pues tampoco están mintiendo 100%, están tomando una verdad. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, porque Él es rico, Dios no tiene nada contra la riqueza, porque Él es rico, de hecho Dios no vive en pobreza. Si alguien visitara el trono de Dios se daría cuenta que Dios no vive en pobreza. Si alguien pudiera visitar dónde está Dios ahorita, se daría cuenta que Dios vive en opulencia. Dios vive sin necesidad. Dios no está pensando qué voy a comer mañana, qué van a comer mis ángeles mañana, caray, ¿qué hacemos? Porque Dios es Dios y vive en opulencia. De hecho, Juan, Ezequiel, Daniel lograron tener comunión con Dios de tal manera que fueron arrebatados hasta el cielo y fueron al trono de Dios y se dieron cuenta que el Dios que adoraban era un Dios de opulencia, un Dios fashion, si alguien lo quisiera ver de esa manera. Dios es Dios. Pero el problema está cuando damos una verdad a medias, porque siendo el rico, se hizo pobre para enriquecernos. El problema es que nosotros tomamos riqueza, la palabra riqueza no la hemos definido. Entonces creemos que riqueza es dinero, y el hombre está muy materializado de que riqueza es dinero, y no necesariamente. La riqueza es paz, la riqueza es amor, la riqueza es ser amado, la riqueza es tener unidad, la riqueza tiene muchos rubros, no solamente el dinero, aunque es parte de ello. Entonces cuando la Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, no solamente está hablando de dinero,
Porque ya está probado que hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene paz, no tiene amor, ni armonía. Lo más importante en la vida es conocer a Jesucristo. Lo más importante en la vida es tener comunión con Dios. Lo más importante en la vida es sentir lo rico, es que es rica la presencia de Dios. Mire, Rigo, yo he tenido, puedo decir, muchos placeres, quizá no todos, porque yo la droga nunca la probé, pero muchos placeres los he tenido en la tierra, los he vivido, los he disfrutado, y los he tenido, si usted quiere, hasta sin límites en muchas cosas. Pero el placer de la presencia de Dios no tiene comparación. Yo daría todos los placeres que he probado por el placer de tener la presencia de Dios, porque ese sí es placer de los placeres, sentir lo rico de la presencia de Dios. Uno a veces llora, pero no es lloro de lamento, sino que wow, aquí está el grande, aquí está el santo, el verdadero, el eterno, aquí está. Es una cosa emocionante, a veces se ríe uno. No sé, solo el que lo ha disfrutado sabe de qué estoy hablando. Y yo sé que mucho televidente sabe de lo que estoy hablendo. Y estará diciendo amén, amén. Y sabe que eso es más grande que sacarse la lotería. Eso es más grande que estrenar carro. Y no porque yo nunca haya estrenado un carro. Eso es más grande que estrenar un reloj suizo y no que nunca lo haya estrenado. O sea, ¿por qué digo esto? No es una arrogancia mía, sino para decirle a la gente que no es porque es que él nunca lo ha tenido, pues no sabe qué es eso. Momento, Dios me ha permitido, gracias a Dios, tener ciertas bendiciones. Y como dije en el programa de ayer, no necesariamente porque yo viva del evangelio, sino porque vengo de una familia, gracias a Dios, trabajadora y empresaria. Pero sí me gustaría dejar claro, Rigo, que he tenido bendiciones en la tierra, pero ninguna comparable con la presencia de Dios. Por eso cuando la Biblia habla de la riqueza que Dios le puede dar al hombre, le está hablando de cosas más grandes que lo que se compra con dinero. Le está hablando de cosas más grandes que lo que se puede disfrutar teniendo una buena tarjeta de crédito o de débito, sino que está hablando de cosas más sublimes, más grandes y eternas. Y repito, la presencia de Dios, el hombre debería estarla buscando por todos los medios, porque Dios dice la Escritura que será hallado de los que le buscan. O sea que a Dios hay que buscarlo. Y Él será hallado por los que le buscan. Quiere decir que no lo va a hallar el que no lo busca. Y gracias a Dios por la gente que está buscando a Dios, porque el que busca va a encontrar. Y el que le toca le va a abrir. Porque Dios así es de bueno. ¿Esto significa entonces que echa por tierra lo que en determinado momento se dijo que el evangelio era para los pobres? No, en ninguna manera. El evangelio ni es para los pobres ni es para los ricos, es para todos los hombres. Okay. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que estamos en el tiempo en el cual Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Y cuando habla sobre toda carne está incluyendo ricos y pobres. Proverbios dice que Dios hizo al rico y al pobre para sí. La Biblia es clara en que Dios enriquece y Él empobrece. Entonces Dios lo que quiere enseñar al hombre es aprender a vivir sin dependencia de las cosas externas. Aprende a vivir, voy a ponerlo de esta manera en Job. Aprende a vivir sin la mujer que amas. Aprende a vivir sin los hijos que amaste. Se le murieron los hijos y la mujer se le fue. Aprende a vivir sin el dinero que tuviste de herencia o que trabajaste. Le quitó el dinero. Aprende a trabajar sin la salud. Aprende a ser feliz sin la salud. Le quitaron la salud. Y Job nos enseña que un hombre puede vivir feliz sin salud, sin dinero y sin amor. Contrario a la cancioncita que de los 70 va que salud, dinero y amor. Contrario a todo eso, Trigo. La Biblia enseña que uno puede ser feliz sin todo eso. ¿Por qué? Porque Job tenía lo más grande, que era la presencia de Dios. Y mientras la presencia de Dios estuviera en Job, había esperanza. Claro, la pobreza fue transitoria, el dolor fue transitorio. Después el Señor le permitió casarse, le permitió tener hijas, las más hermosas de todo el reino, y llegar a tener tal vida, tal salud, que logró ver hasta sus bisnietos. Le permitió tal riqueza y tal bendición, que logró repartir. Entonces yo creo que Dios nos está enseñando, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, a aprender a vivir en abundancia, pero también a vivir en escasez. Al final todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces tenemos que aprender a vivir en la tierra, con salud o sin salud. Tenemos que aprender a estar gozosos, claro. Y hablando de salud, pastor, por ejemplo, yo he escuchado a muchos, especialmente a muchos cristianos, que dicen que se sienten contentos y felices porque están sufriendo, porque tienen una enfermedad, porque eso es una prueba de Dios. Bueno, en parte tienen razón y en parte no, pues, porque lo que estamos diciendo es que Santiago dice que cuando estemos pasando pruebas nos gocemos.
Una cosa es que estemos contentos, otra cosa es que estemos aceptando la enfermedad. Una cosa es que estemos contentos y otra cosa es que estemos aceptando la pobreza. Exacto. Una cosa es que estemos contentos y otra cosa que estemos aceptando la desgracia. Por ejemplo, Pablo y Silas estaban en la prisión. Los masacraron, estaban en el cepo, pero no dejaron de cantar porque estaban gozosos. No dejaron de alabar a Dios y cantar himnos a medianoche porque estaban gozosos. Eso no quiere decir que estaban aceptando la condición en la que estaban. No. Una cosa es estar gozoso y otra cosa es ser conformista. Y otra cosa es aceptar la desgracia, la pobreza o la enfermedad. Son cosas diferentes. Yo lo que estoy enseñando, hablando, porque la Biblia lo enseña, en 1 Pedro capítulo 1 y Santiago capítulo 1, de que el creyente cuando esté en diversas pruebas tiene que tener sumo gozo, no gozo, sino sumo gozo, suma alegría, elevar el nivel de gozo. No porque diga, ay, mi enfermedad tan linda, no, ay, la pobreza tan grata, no, sino porque tiene que, desde el momento que está en el problema, tiene que generar la fe y tiene que generar las obras, porque la fe sin obras está muerta, que lo van a sacar a la salud y lo van a sacar a la prosperidad y que le van a hacer cambiar las circunstancias que están viviendo. Porque en Dios podemos cambiar las circunstancias. En Dios haremos proezas. Él nos va a permitir saltar muros. Él nos va a permitir derribar gigantes. Él nos va a permitir sanar el corazón. Él nos va a permitir salir de enfermedades. Él nos va a permitir salir de momentos oscuros que estamos viviendo. Pero cuando los estamos viviendo, no quiere decir que vamos a estar tristes, amargados, frustrados y que vamos a tener gozo hasta que ya pase el problema. No. Los cristianos tenemos gozo en el problema y fuera del problema. Porque en el problema confesamos la victoria del Señor. En el problema creemos en su poder. Y cuando salimos celebramos lo que creímos con antelación. Por eso es que el creyente siempre tiene que estar contento, no conforme. Que algunos en determinado momento, cuando tienen problemas, cuando están ante una situación terrible, están pidiéndole a Dios, están rogando a Dios y están doblando sus rodillas. Pero llega un momento en que cuando han salido del problema se olvidan de Dios. Bueno, es porque definitivamente le enseñaron mal. Es que ese es el problema de muchas malas enseñanzas o enseñanzas a medias. Porque ciertamente hay que buscar a Dios. Ciertamente hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar. Eso es bíblico. Pero qué triste enseñar solamente ese pasaje de la Biblia. Porque entonces Dios se convierte en el supermercado, en el abastecedor. Y cuando no abastece, la gente blasfema y deja de servirle y hasta se comete actos de rebeldía. Correcto. Porque se cree que Dios es solamente proveedor y también es Padre. Y también Él merece que le amemos y merece que le sirvamos, dé o no dé. Él es Dios, solo con el hecho, Rigo, de que yo ya me puedo morir y al infierno no me voy, porque Jesús fue en lugar mío. Y con el simple hecho de haber creído en su sacrificio y de haberlo creído con el corazón y confesado con la boca, eso me libró del infierno. Ya solo con eso estoy ya bien pagado. Ya solo con eso yo debería de servirle a Dios toda una eternidad, amarlo, adorarlo y bendecirlo. Pero claro, vienen cosas extras. Vienen las cosas de que responde oraciones, responde peticiones que damos, a veces que solo las tenemos en el corazón y nos las complace, porque así es Dios de bueno. Es que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, por eso Jesús dijo, bueno, solo hay uno, mi Padre. Pero qué triste que la gente conozca el lado bueno de Dios y entonces solo busca a Dios por interés, por conveniencia. Esto es como cuando una persona tiene un amigo que es político, de repente se volvió político. Correcto. Y tenía años de no hablarle, ahora hasta le manda solicitud por Facebook, solicitud por Twitter, lo siguen por todos los medios. Pero ahí se ve que es un interés. ¿Por qué cuando no tenía el puesto importante político no lo buscaba, no lo llamaba? Sencillo. Porque ahora lo está buscando por interés. Y qué triste que ahora busquemos a Dios. Nos enteramos que Él es el gran influyente, que Él es el todopoderoso, que Él es el que puede cambiar las circunstancias. Y entonces nos queremos hacer amigos de Él, pero solo por interés. Realmente no hay amor, no hay afecto, no hay cariño, no hay ese ágape hacia Dios. Entonces ahí realmente se está enseñando mal. Y yo invito a todos a que dejemos de ver a Dios como un supermercado, un abastecedor, y un proveedor, y un salvavidas, alguien que solo satisface necesidades. No, Él es una persona que vale la pena admirarle, conocerle, habla cosas muy interesantes, descubre secretos muy impactantes. Vale la pena buscar a Dios, realmente es muy interesante Dios, vale la pena conocer la persona de Dios.
Bueno, lo que vale la pena es que usted haya tenido la oportunidad de escucharnos en casa, haber tenido la oportunidad de poder escuchar al pastor Hernando Mejía en este tema muy interesante. Le invitamos cordialmente para que usted todas las noches de 10 a 10 y media esté con nosotros en el programa de Joyas Eternas de Rema Visión, Canal 78, por la red de cable de X. Por hoy, que pase usted una buena noche y nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante.